Tú y yo somos la iglesia. Hoy más que nunca estamos presentes. Y de esta forma hemos llegado a cientos de hogares. Tú y yo hacemos iglesia en el interior de nuestras casas. Y hemos proclamado a Cristo como nuestro todo, como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro santificador y como nuestro Rey que viene pronto. Tú y yo, desde casa, sigamos alabando, sigamos exaltando el nombre de Dios, sin importar las dificultades por las que estemos pasando. Bienvenida, familia. Familia, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Yo estoy hoy en este lugar para alabar y glorificar el nombre de Dios y quiero pedirles que ustedes también me acompañen a cantarle a ese Dios bueno, grande y perfecto. Que empecemos diciéndole hoy que hemos decidido seguir a ese Cristo poderoso, que hemos decidido seguir a ese Dios bondadoso, misericordioso. ¿Qué tal si usted me acompaña allí desde su casa a decírselo así? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Buenos días, familia Alianza. Y también hay todos aquellos que desde sus hogares en esta mañana nos permiten llegar con un mensaje de Dios. Quiero que oremos y coloquemos este tiempo en las manos de Él, pidiéndole que sea Él hablando a nuestros corazones. Padre, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo en el que tú nos permites escuchar tu palabra. Señor, gracias porque tú usas vasijas de barro, imperfectas como la mía, para traer un mensaje tuyo a tus hijos y a mi vida misma. Señor, gracias por este tiempo en el que oro pidiéndote que nos enseñes algo para nuestra vida, que nos edifiques a través de tu palabra, que ya sea de bendición para nosotros, Señor. Lléname
de tu palabra, Señor, porque es lo que las personas necesitan oír, Dios, y por lo que están aquí conectados con nosotros. Coloco este tiempo y pido, Señor, que tú estés hablando de una manera especial a nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, del versículo 21 al 23. Vamos a leer una historia muy linda, tal vez muy conocida ya por muchos de nosotros. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vamos al versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vamos a estudiar un poquito este pasaje al que le he puesto como título: un milagro en la casa de Jairo. Vamos a mirar un poquitico el contexto de lo que estaba sucediendo. Jesús venía de una región que se llamaba Gadara y llegó a un lugar que se llamaba Capernaum. Allí había una gran multitud que lo esperaba. Y el Evangelio de Lucas nos dice que lo esperaban con gran gozo. Había mucha gente esperándolo con alegría. Entonces, al llegar a ese lugar había una gran multitud. Yo me imagino que allá había gente con necesidad de algún milagro, otros con el deseo de escuchar las enseñanzas de Jesús y otros por curiosidad. Había una gran multitud. Y en medio de esa multitud había un hombre llamado Jairo. ¿Quién era Jairo? Jairo, la Biblia dice que era el principal de la sinagoga. En el tiempo de Jesús estaba el templo, pero también habían otros lugares llamados sinagogas, donde se estudiaba la palabra del Señor. Allí se reunían los sábados para estudiar la ley de Moisés y los profetas. Jairo allí era el líder. Allí era como la persona responsable de la sinagoga. Era el que enseñaba, era el que dirigía, era el principal, el líder y el responsable de ese lugar donde se estudiaba la ley de Dios. La Biblia dice, este hombre era un judío de una secta llamada los fariseos. Y entonces en la sinagoga él enseñaba la palabra. Era un hombre, por lo que vemos, piadoso, que conocía la ley de Dios. Y se presenta en su casa una necesidad muy grande, una necesidad enorme.
en la que él necesitaba ver un milagro, en la que él necesitaba la ayuda y el respaldo de Dios. En medio de la necesidad que él tenía, en medio de la situación que estaba viviendo en su casa, que la Biblia nos dice que él tenía una niña de 12 años. El Evangelio de Lucas nos dice que era única. Era la única niña que tenía de 12 años y se encontraba muy grave. La Biblia dice que se estaba muriendo, que estaba agonizando. Y en medio de esa situación, al ver Jairo esta situación de su niña, tal vez sintiéndose impotente de poder hacer algo por ella, lleno de dolor, lleno de tristeza, viendo que su niña se estaba muriendo, él no se quedó allí para verla partir, para verla morir sentado al lado de ella. No, Jairo se levantó de ese lugar y fue a buscar un milagro, a buscar una solución, porque él creía que todavía había algo que se podía hacer por su hija. Hay algunos aspectos importantes que yo veo en la vida de Jairo, que son muy importantes para que Dios pudiera obrar de la manera sobrenatural que lo hizo en su familia. Y yo quiero que miremos esos aspectos importantes en la vida de Jairo y que son prácticos para nosotros, que así como a Jairo le funcionaron y Jairo vio la gloria de Dios, el milagro de Dios en esa necesidad, tú y yo lo podemos ver. Yo no sé cuál es tu necesidad. La necesidad de Jairo era la sanidad de su hija que se estaba muriendo. Hay situaciones en la vida que nosotros enfrentamos que ni los médicos, ni la parte humana, ni los recursos pueden hacer nada. Y ese era el caso de Jairo. Vamos a mirar entonces qué hizo él. Lo primero que Jairo hizo fue que él reconoció el poder de Cristo. Él reconoció el poder del Señor. Jairo fue a buscar al único que tenía el poder para sanar a su hija. Cuando yo digo que tenía el poder, a lo que me refiero es a que él podía sanarla. A eso me refiero. Y él se levanta y va a buscarla, va a buscar a Jesús porque Jairo estaba seguro, estaba convencido de que el Señor podía sanar a su hija de la enfermedad y de la situación que estaba viviendo. Y él que dijo, mientras haya vida y esperanza, y se fue a buscar a Jesús. Y la Biblia nos dice que llegó y se postró a los pies de Jesús. En medio de la multitud, él se metió. En medio de tanta gente se metió. Y dice la Biblia que se postró a los pies de Jesús. Se postró es que se humilló. Cuando yo me postro ante alguien, es en una condición de humillación. Humillarse es depender de Jesús. Lo que le estaba diciendo es: yo dependo de ti. Él se postró delante del Señor con una actitud de ruego, de súplica, y le llevaba una petición específica. Él le dice al Señor en el versículo 23: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre tenía la seguridad, la convicción de que el Señor podía sanarla. Y por eso se humilló de esa manera. Él no pensó, pues yo soy un maestro, yo soy un líder, yo soy un principal de una sinagoga. ¿Cómo voy a ir a postrarme delante de este? No, él se humilló. Era un papá que estaba rogando por una necesidad de su niña. Una de las personas que más amamos en la tierra es a los hijos. Nosotros como padres, lo que podamos hacer por ellos, lo hacemos. Y Jairo estaba allí derramando su corazón
con ruegos, con súplicas. Aquel padre que se sentía impotente, triste, angustiado, yo creo que estaba desesperado, se postró reconociendo que Jesús podía sanar a su niña. Él tenía fe, él tenía la seguridad y él tenía la convicción de que si el Señor iba y ponía las manos sobre ella, su hija iba a ser sanada. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios de esa manera, Dios nos oye. No hay una persona que nos narre la Biblia que se haya humillado delante del Señor, que Dios no le haya dado una respuesta o haya hecho un milagro. La Biblia dice en Primera de Pedro, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, si nosotros derramamos nuestro corazón como lo hizo Jairo, de la manera que Él lo hizo, Dios va a estar atento a nuestro ruego, a nuestra súplica, a nuestro clamor. Dios lo va a hacer. La Biblia dice en Jeremías 29:13, dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen con todo el corazón. ¿Cómo desea el Señor que lo busquemos en un momento de necesidad? Él dice: me van a encontrar si me buscan con todo el corazón. Y allí estaba Jairo, allí estaba derramando su corazón, buscando al Señor, al Señor a quien no era indiferente, porque el Señor no es indiferente a quien se humilla, a quien se acerca a Él de la manera que lo hizo Jairo. Yo tengo que reconocer que Dios lo puede hacer. A veces luchamos en nuestras propias fuerzas, tratando de solucionar algunas situaciones que hay en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra familia. Si tan solo nosotros nos acercáramos al Señor, reconociendo que Él puede hacer cosas que nosotros, como papás, con todo el amor que le tenemos a nuestros hijos, no podemos cambiar. Si tan solo nosotros nos humillamos y clamamos y rogamos al Señor, Él va a estar atento a nuestro clamor. Dios va a hacer algo en nuestra casa. Dios va a hacer algo a nuestro favor cuando nosotros nos acercamos con convicción, con seguridad y con fe, reconociendo que el Señor es todopoderoso, que Él tiene el poder, que a Él le sobra el poder para sanar, para restaurar y para transformar cualquier situación, por difícil que nosotros estemos viviendo. Entonces, eso es lo primero que yo veo en Jairo. Pero hay un segundo aspecto que también es muy valioso. Y es que Jairo no permitió que le quitaran su fe. La Biblia nos narra, en el pasaje que leímos, que cuando él se dirigía con Jairo hacia su casa, hacia la casa de Jairo, llegaron unos mensajeros y encontraron a encontrarse con ellos en el camino y le dijeron a Jairo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. En otras palabras, lo que le estaban diciendo a Jairo: ya no vale la pena, ya se murió, ya no hay nada que tú puedas hacer, ya no hay nada que este hombre pueda hacer. No lo molestes, ella se ha muerto. Estos mensajeros llegaron con un mensaje desalentador. Y si nos colocamos en el lugar de Jairo, yo creo que él sintió que su alma desfallecía. Yo no sé qué pudo haber sentido él, pero yo como mamá hubiera sentido dolor, tristeza. Pero inmediatamente a la voz de esas circunstancias, a la voz de ese mensaje,
vino la palabra del Señor. El Señor le dijo a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente. No tengas miedo, Jairo, tú cree. Habían dos voces que le hablaban a Jairo en una circunstancia muy difícil y muy dolorosa. ¿Cuál voz escuchó Jairo? En medio de las circunstancias de la vida, cuando vienen personas a decirnos: no vale la pena, no hay nada que hacer, esto no tiene solución. Pero tú te acercas a la palabra del Señor y Él te dice: al que cree, todo le es posible. ¿Qué voz atiendes? ¿A qué voz le obedeces? ¿A qué voz tú le prestas atención cuando llegan esas voces en esos momentos de dificultad y de dolor que son inevitables, que los vamos a vivir? Jairo decidió escuchar la voz del Señor. Jairo decidió obedecer, atender y creer a la voz del Señor. ¿Por qué digo que él le creyó? Porque él continuó con Jesús en el camino hacia su casa. En ningún momento Jairo le dijo: Señor, pero están diciendo que se murió, no tiene sentido, ya no hay nada que hacer. No. Jairo guardó silencio ante lo que el Señor le dijo y siguió con él en el camino hacia su casa, dando pasos de fe por encima de los mensajes, por encima de las circunstancias, por encima de todo lo que estaba sucediendo. Él avanzó. El Señor le dijo: no temas. ¿Por qué le dijo no temas? Porque lo contrario a la fe es el temor. Cuando el ser humano siente temor, entonces muchas veces retrocede. Otras veces se paraliza. Otras veces se intimida. Otras veces no ve el propósito de Dios. Cuando la persona tiene miedo, puede en un momento determinado perder la convicción que tiene en el Señor. Porque el temor paraliza, confunde, estanca, intimida. Entonces el Señor le dijo a él: no tenga miedo. Las circunstancias difíciles de la vida van a venir, pero el Señor siempre nos dice: no temas. Una de las palabras que más se repiten en la Biblia, algunos comentaristas dicen que la palabra no temas está 365 veces. Y a mí me parece que cuando el Señor repite algo varias veces, muchas veces, es porque es muy importante. Y el Señor nos está diciendo: no tema, no porque tiene miedo. Siga para adelante, no pierda la fe, no pierda la confianza, porque el miedo nos hace perder la confianza en el Señor. Entonces, lo que Él dice es: no tema, yo tengo el control. En medio de la situación difícil que estemos viviendo, nosotros no podemos perder la fe. Si hay algo que llevó a Jairo a buscar a Jesús, fue que él tenía fe que la podía sanar. Pero aquí tenía que mostrar también con hechos que él seguía creyendo a pesar de las circunstancias, a pesar de las noticias desalentadoras, a pesar de que lo que le estaban diciendo era para perder la fe, él no la perdió. Nosotros tenemos que darle más peso a lo que Dios nos dice. Yo no digo que no le prestemos atención a las circunstancias, porque las circunstancias también nos hablan. Pero por encima de toda circunstancia y de todo problema, por difícil que parezca, está el Señor. Y la última palabra la tiene Dios. La última palabra, Él determina qué va a pasar. A veces nosotros nos vemos en un problema y sentimos
que vamos a desfallecer y decimos, yo ya no tengo fuerzas. Pero Dios nunca nos va a permitir atravesar por pruebas que nosotros no podamos soportar. Junto con la prueba, junto con la dificultad, el Señor siempre va a dar una salida si nosotros nos acercamos a Él, si nosotros creemos a la palabra que Él nos está diciendo. Por encima de esas circunstancias, acerquémonos al Señor. En medio de esa situación donde sientes que no tienes fuerzas, la palabra del Señor dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces debemos creerle a la palabra de Dios. Mira, por eso es tan importante cuando nosotros tomamos la palabra de Dios como un manual para nuestra vida, porque la palabra de Dios viene como un aliciente. De hecho, el Señor dice que bienaventurado el hombre que se deleita en la palabra de Él de día y de noche, porque es bienaventurado, porque la palabra de Dios en un momento de dificultad nos va a dar el valor para seguir adelante, porque la palabra de Dios en medio de una situación difícil nos va a dar aliento, nos va a dar esperanza, nos va a dar una luz. La palabra de Dios va a estar ahí para ayudarnos, para guiarnos en un momento difícil. Así que lo segundo que vemos es que Él no permitió que le quitaran la fe. Él le creyó a la palabra que el Señor le estaba dando en ese momento. Lo tercero que veo en Jairo como un principio de bendición para tener un milagro en nuestra casa es que le permitió a Jesús tomar el control de las circunstancias de su casa. Es maravilloso cuando un padre de familia lleva a Jesús a la casa. Por lo general, uno ve en las iglesias que la mayoría de personas son mujeres. Y por lo general son ellas las que llevan el mensaje de Dios a la casa, son más sensibles como a las cosas espirituales. Pero aquí veo a un hombre llevando a Jesús a su casa, invitando a Jesús a transformar las circunstancias de su familia. Nosotros como familias pasamos momentos difíciles, todas las familias los pasamos. Algunos son problemas económicos, otros son problemas familiares, otros son problemas de salud. Nos vemos enfrentados a un sinnúmero de situaciones y a veces detrás de un problema viene otro y llega una crisis y después viene la otra y llega una crisis y encima otra. En medio de la situación que estaba viviendo en su familia, él decidió llevar a Jesús para que Jesús transformara las circunstancias que estaba viviendo su familia. Cuando Jesús llega a aquel lugar, ¿qué encuentra? Encuentra muerte. La niña estaba muerta. Encuentra gente llorando, gente lamentando. Entonces, ¿qué encontró? Tristeza. ¿Qué encontró? Lamentos. ¿Qué encontró? Queja. ¿Qué encontró? Desesperanza. ¿Qué encontró? Dolor. ¿Cuántas familias están atravesando momentos así? Momentos de dolor, momentos de crisis, porque han llegado situaciones que han sacudido las familias. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando pasamos esas situaciones? ¿Realmente nosotros le permitimos al Señor que tome el control de las circunstancias que vivimos en nuestra casa? A veces nosotros le decimos al Señor, Señor, toma las circunstancias de esta situación, pero nosotros vamos y hacemos cosas que a veces no están conforme a la voluntad de Dios y que sabemos que están mal hechas, pero decidimos actuar por nuestra cuenta y no permitir que Dios sobre en medio de la situación. El Señor llegó a una familia donde había todas estas situaciones.
¿Qué encontró? Hay algo que encontró que es lamentable. Encontró incredulidad. La Biblia dice que el Señor se acercó a esta casa y les preguntó, versículo 39, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Qué encontró? Incredulidad. Si hay algo que impide que Dios obre en la vida de una persona o de una familia, es la incredulidad. La Biblia nos narra que el Señor no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por la incredulidad que había en ese lugar. Las personas se burlaban de Jesús pensando, pues se murió, este está loco. Pero allí estaba Dios mismo, estaba el Señor, el que tenía el poder sobre la creación, sobre la naturaleza. Momentos atrás lo vimos hablarle al viento y al mar para que se calmaran y le obedecieran. En el capítulo anterior, empezando el capítulo 5, lo vemos sacando los demonios de un hombre que estaba atado por una cantidad de espíritus inmundos. Pero aquí lo vemos también mostrando el poder, no solamente sobre la naturaleza, sobre la creación, sobre los demonios, sino que el Señor tiene poder sobre la muerte. Allí estaba el autor de la vida. Allí estaba el Señor para hacer una obra sobrenatural, porque Jairo lo que necesitaba era un milagro. Y yo sé que tal vez tú en esta mañana eso es lo que estás necesitando, un milagro del Señor. Y yo vengo a decirte que el Señor al que buscó Jairo es el mismo que tú tienes hoy. Él está vivo. Hubo un hombre en la Biblia que tuvo muchas situaciones difíciles. Y en medio de la situación difícil, él dijo una frase maravillosa. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Un Redentor es el que te rescata. Un Redentor es el que te salva. Un Redentor es el que te ayuda. Y ese hombre llamado Job, en la Biblia, en medio de una situación muy difícil que estaba viviendo, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. El Señor vive. El Señor no está muerto. El Señor que actúa en la vida de Jairo es el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Jesucristo que puede obrar en la circunstancia que tú estás viviendo, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Señor no cambia, sus promesas permanecen, sus palabras son vida, sus palabras son inmutables, no cambian. El Señor permanece ahí, su palabra permanece, Él está vivo, nuestro Redentor vive. Y es lo que tú y yo debemos creer. No estamos hablándole a un Señor que murió, al Señor que murió en una cruz y que se quedó en una cruz. No, Él resucitó y está vivo y siguió obrando en nuestras vidas como obró en la vida de Jairo, en la vida de su hija, en su familia. El Señor saca a las personas que estaban allí, que se burlaban de Él. En ningún momento Jairo dijo, Señor, ¿por qué los vas a sacar? No, Jairo le permitió al Señor hacer lo que tenía que hacer, sacar a quien tenía que sacar. Jairo le permitió al Señor tomar el control de la situación que estaba viviendo allí con su hija, en su familia. El Señor sacó a todas las personas y solamente dejó a 5, a 3 más cercanos de sus discípulos y a los padres de la niña, al papá y a la mamá de la niña. El Señor se acerca y le dice a la niña, Talita Cumi. Dice que traducido es, niña, a ti te digo, levántate.
El Señor estaba dando la palabra y la palabra de Dios tiene poder. Por eso la Biblia dice que luego la niña se levantó y andaba. Ante la voz de Dios, ante la palabra del Señor, sucedió el milagro. Es maravilloso nosotros poder ver la gloria de Dios. Pero para poder ver la gloria de Dios, a veces tenemos que pasar por situaciones difíciles. ¿Cómo Jairo iba a ver la bendición en su familia si no era teniendo una circunstancia así? Es más, yo creo que si Jairo no hubiera tenido la niña en las condiciones que estaba, no habría ido a buscar a Jesús. A veces Dios permite esas circunstancias difíciles para que nosotros reconozcamos que necesitamos al Señor, para que nosotros lo busquemos con fe, para que le permitamos a Él tomar el control y las circunstancias de nuestra familia y Él poder mostrarnos su gloria, su poder. ¿Dónde voy a ver a Dios obrar si no es en la necesidad? Allí vemos a un Dios cumpliendo sus propósitos. Cumpliendo un propósito en esa familia, dejando ver su poder, su gloria en medio de esa situación difícil. Si nosotros tomamos los 3 pasos que tomó Jairo, vamos a ver la bendición y los milagros de Dios en nuestra familia. Hay milagros que Dios va a obrar de una manera inmediata, como fue en la casa de Jairo. Pues la niña se estaba muriendo, el Señor la sanó ahí mismo. Pero hay milagros que Dios va a hacer en una manera progresiva. Hay milagros que Dios tal vez hoy no te va a responder, ni hoy ni mañana. Pero el Señor te va a responder porque Él es fiel. La Biblia dice, conoce pues que tu Dios es Dios fiel, que guarda su pacto, o sea, que guarda su palabra, que guarda su pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Nosotros tenemos un Dios fiel que permanece, que nos ama, que tiene propósitos y en medio de esa situación difícil, Dios va a cumplir sus propósitos y son buenos. Solamente que el Señor te está diciendo en esta mañana, no temas, cree solamente, cree y espera, cree a mi palabra, cree que yo tengo el control, no tengas miedo, yo estoy ahí en la situación. Lo que el Señor está diciendo es, así como Jairo no escuchó las voces que le apagaban la fe, así como Jairo le permitió al Señor entrar a su casa, el Señor quiere que tú lo hagas de la misma manera a partir de hoy si no lo has hecho. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que Jairo vio el milagro. Jairo vio la mano de Dios sobrenatural glorificarse en la vida de su niña. Las adversidades, cuando se las entregamos a Jesús, tienen solución. Cuando nosotros le entregamos esa situación a Jesús, Él nos va a dar una salida. Dios nos va a dar una respuesta. Dios nos va a mostrar un camino. Lo importante es que nosotros podamos hacerlo de la manera que lo hizo Jairo. Cuando nuestra fe permanece, será de bendición para nosotros y para nuestra familia. Porque por la fe de Jairo fue bendecida su esposa y su niña. Porque ¿quién recibió la alegría al ver la niña viva? La mamá. ¿Y quién recibió la bendición? La niña. Por tu fe puedes ser bendecido tú mismo y los seres que más amas. Y por último, cree que la última palabra la tiene el Señor. Yo no sé qué situación de familia estés pasando hoy. Sé que hay situaciones difíciles y que en medio de ellas nos pasan muchos pensamientos.
Pensamos que Dios nos olvidó. Sentimos que Dios se tarda. Sentimos que no hay un propósito visible a nuestros ojos. Pero el Señor en esta mañana, a través de este mensaje, te está diciendo: no temas, cree solamente y espera que yo tengo el control. Así que en esta mañana vamos a orar y vamos a decirle al Señor: aquí está mi vida, Dios, aquí está la vida de mi familia, mi circunstancia, mi necesidad. Esa situación en la que me siento impotente, esa situación que se ha salido de mis manos, esa situación, Señor, yo te la entrego. Así que cierra tus ojitos por un momento y acompáñame a orar. Yo quiero orar por ti. Si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, dile al Señor que entre a tu casa, a tu vida, que tome el control de la necesidad que tienes. Que tú hoy te despojas y le entregas a Él tu situación. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te doy gracias porque a través de la situación y la dificultad y la adversidad que vivió Jairo, nosotros aprendemos de ti. Qué historia tan hermosa la de un hombre que supo qué hacer en un momento de adversidad. Un hombre que tenía la seguridad que tú tenías el poder para hacer lo que otros no pueden hacer. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tener esa convicción y esa seguridad. A que nos podamos acercar a ti creyendo que tú obras, que tú tienes el control, Señor. Mira la necesidad de las personas que escuchan este mensaje en esta mañana. Algunos están enfermos. Algunos han recibido diagnósticos médicos con resultados desalentadores, Señor. Tú eres nuestro sanador. Y si tú quieres, Padre, puedes sanarnos. Puedes sanar a aquella persona que está enferma. Extiende tu mano de poder y sana al enfermo, Dios. Mira aquellos padres que se sienten impotentes ante tantas situaciones con sus hijos. Obra, Dios de los cielos, escucha el clamor de ellos cuando oran por sus hijos. Interviene en las necesidades de las familias. Obra, Señor de los cielos, en medio de tanta necesidad que hay en los hogares, en medio del dolor, en medio de la tristeza, de la necesidad, cualquiera que sea, Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, yo te imploro que ayudes, que bendigas, que tu gloria se deje ver en medio de nosotros, en las situaciones que estemos viviendo, Dios. En el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta palabra que hoy tomamos. Quita todo temor, Señor. Aumenta nuestra fe y que podamos en medio de las situaciones difíciles creer a tu palabra, aferrarnos a ella y caminar convencidos de que el que prometió es fiel para cumplir. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. Amén y amén. Quiero darte gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto. Bendiciones.